Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, El Transformador. El transformador en lo que deseamos es ingresar allí donde estás vos. Ingresar allí, transformándonos. Ingresar allí en nuestras dos acepciones. Ingresar allí a través del dial. Ingresar a través de la plataforma, a través de la aplicación. Donde vos estás, donde vos habitás en este preciso momento. Y quizás estás habitando en tu lugar de trabajo. Quizás estás habitando en tu vehículo. Quizás estás habitando allí como encargados de edificios. Quizás estás habitando allí en las guardias. Donde habites, habitamos con vos. Por eso que hacemos el transformador en estas dos acepciones. Una desde el punto de vista de que donde habitamos, nos transformamos. Y el objetivo justamente es ese, el de la transformación. El de la transformación, el de vivir diariamente. El de vivir la vida y no sobrevivir. El de la transformación de ser uno mismo. Y de cuando uno dice ser el arquitecto de su propio destino, poder tener el tino del destino. En donde es una construcción. A pesar de todo y con todo. Y el transformador en su otra acepción, que es el transformador desde la energía para tener ese tino, para tener ese plan, para tener ese objetivo, para tener esa meta. La energía que nos constituye, la energía que hace que todos seamos electrodependientes, la energía que hace que empaticemos, la energía que hace que nos podamos transformar. Y de que el impulso muchas veces sea agacharnos y que el impulso muchas veces sea dar un paso atrás. Pero para en definitiva, a pesar de todo y con todo, seguir hacia adelante. Buenas tardes, bienvenidos a El Transformador. Un recorrido por la información de la energía del país en El Transformador. Y aquí estamos, en el dial nos encontrás en FM, allí 94.9, en el dial con toda la potencia, en la 94.9, capital, zona norte, zona sur, allí estamos habitando en definitiva en vos, en tu mundo, que pasa a ser nuestro mundo, la 94.9. Allí estamos en el dial. Si no tenés la plataforma www.fmradiocristal.com.ar, ahí nos podés escuchar en vivo, nos podés ver en vivo. Tenemos redes propias, tenemos un portal de noticias. Ingresá, navegá, formá parte porque también te vas a encontrar con ello. Vamos a tener una nueva programación, obviamente, que se viene en marzo y allí podés formar parte de esto que planteamos en definitiva para vos, porque protagonista sos vos. www.fmradiocristal.com.ar. Allí tenés las redes, y si te digo las redes, tenés Instagram. Instagram es FM Radio Cristal 94.9. También lo hemos formulado como redes vinculadas a un portal, que sea portal más allá de los conductores, los coconductores, los invitados, que haya noticias. Y te vas a encontrar con las noticias del día, porque hay un equipo de periodistas. Por ejemplo, el fin de semana no se deja de trabajar porque tenemos a los periodistas deportivos y hemos tenido el fin de semana pasado todos los clásicos. Así que en las redes te vas a encontrar más que nada con un portal de noticias. Dicho esto, aparte de los feeds, los videos, las fotos y todo lo que acontece en los programas, te reitero, Instagram FM Radio Cristal 94.9. Te digo Twitter FM-Radio Cristal y te digo también Facebook Radio Cristal. Pero ahora se viene la pregunta que me hizo el invitado del día de la fecha. YouTube, que desde que implementamos la fusión del año, que es FM Radio Cristal 94.9, hemos iniciado desde este enero del 2024 con canal de YouTube. ¿Para qué? Para que nos encuentres
encuentres cuando quieras, porque a veces no nos podés escuchar en vivo, a veces no nos podés ver en vivo. Entonces decís, este es mi tiempo, este es mi momento, o los quiero volver a escuchar. Esta conclusión me pareció interesante, con más tiempo, sin quizás tantos ruidos que tenemos durante el día. Bueno, esto te lo permite una plataforma, y esa plataforma es YouTube. Entonces, vos ingresás a la lupita, en la lupita, como buscas un tema musical, como buscas un podcast, o como buscas una charla que te haya interesado, colocas Radio Cristal 94.9 y allí nos encontrás. Y allí van a estar a la tardecita, noche, subidos todos los programas, excepto alguna eventualidad. Vas a tener subidos todos los programas, así los podés visualizar cuando vos los desees. Por consiguiente, esto es lo que hemos denominado la fusión del año, en donde también podés descargar la aplicación. Si vos tenés aparato celular, si vos tenés Android, vos lo que haces es, en Play Store o en nuestra plataforma, está descargar aplicación. Así que allí lo podés descargar perfectamente. Pero ¿cómo lo haces? Ingresás a Play Store, FM Radio Cristal, descargar, y la tenés en tu celular. Yo, por ejemplo, la tengo en el mío, cliqueo simplemente la aplicación y ahí aparecemos nosotros con la radio también en vivo, en el momento que desees, en el lugar que estés y en la parte del mundo que estés, también nos encontrás simplemente con un cliqueo en tu aparato celular. Aquí en la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. Sin energía no hay industria. Y sin industria no hay nación. El transformador. El transformador para transformar, y lo que no vamos a transformar, porque es lo que acontece, es el clima. Y esto te va a decir que estamos en vivo. La temperatura es de 28 grados 3, la sensación térmica es de 31 grados 1 y ya está nublado porque por la tardecita noche se esperan lluvias. La humedad es del 72%, la presión es de 1012.2 hectopascales, el viento es este a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por la tarde-noche, lluvias. A la noche ya empieza a estar parcialmente nublado. A ver, para mañana viernes mínima de 21, máxima de 28. Para el día sábado va a estar todo el día con lluvias. Por consiguiente, tengan en cuenta lo que les voy a decir ahora. Tormentas aisladas durante la madrugada y mañana, lo cual va a ser de un 10 a un 40%. Ahora, por la tarde y noche vas a tener de un 40 a un 70% y la intensidad va a ser mayor. Así que por la tarde y noche, todo un sábado de lluvias con mayor intensidad y con mayor grado de probabilidad para la tarde-noche. Pero después empiezan los días divinos. Así que pensemos en eso. Igual a veces un sábado con lluvia tampoco viene mal. Lo veo a mi conductor y a mi invitado. Tampoco, a veces está bueno. Domingo, mínima de 17, máxima de 26. Lunes, mínima de 17, máxima de 28. El martes, mínima de 18, máxima de 28. Absolutamente despejado. El miércoles, mínima de 22, máxima de 30. En la recta final de lo que es el verano se viene muy pero muy lindo. Dicho todo esto, te damos la bienvenida, la definitiva, a decirte buenas tardes, bienvenidos a El Transformador. Y ya estoy con él, con mi co-conductor primero, que tenemos hoy el día de la seguidilla, porque tenemos cultura energética y el transformador. Y mañana de 14 a 15, mesaza. Hoy igual, yo creo que en el transformador tenemos que implementar las mesazas, porque estamos teniendo también mesazas. Así que va a ser mesaza los jueves y mesaza los viernes, ¿te parece? ¿Usted? Sí. ¿Usted lo aprueba? Muy no? bien, como docente catedrático, ¿me aprueba? Por supuesto. Muy bien, porque venimos hablando de eso. ¿Sabe por qué la apruebo? ¿Por qué? Porque es lo que hay ahora. No tenés otra. Ricardo, no te queda otra. No, porque esta es la maestra. Y nosotros aprendemos. Muy bien. Inteligente, mi co-conductor. Presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Richard Nin. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Ale, muy contento. Bueno, hoy es un lindo día. Creo que tuvimos un buen programa. Sí. Y ahora, de cultura, y ahora vamos a tener un programa, para mí, sí, va a ser explosivo. Sí. Primero, él es explosivo. Sí, primero porque es un gran pensador, nuestro invitado, que es un invitado de lujo,
un gran analista, un analista internacional, pero en serio, no de los que se dicen analista y no saben un pito. Este sabe porque no me quedó claro, no me quedó claro. Bueno, este sabe porque sus investigaciones son destacadas también en Francia y trabajó mucho allá. En todas partes del mundo. Así que es un honor tenerte, amigo querido. Te va a presentar ahora. Nosotros lo hemos entrevistado en otros programas. Por supuesto. Y para mí era una voz en el teléfono. Ahora lo tengo en persona. Entonces, así fue la recepción. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Como diciendo, nos conocemos tanto. Así y era es. por el éter. ¿Te acordás de la novela Una voz en el teléfono? Éramos una voz en el teléfono. Sí, ahora se es. hizo presente. Carolina Papaló y Raúl Taibo. Tengo mi Raúl Taibo morocho. Y voy a hacer una presentación, pero voy a hacerla de él. ¿Te parece, Ricardo? Por supuesto. Él una vez me dijo, alguien que trabajó por la comunidad y cree haber aportado, que trató de entender lo que hacía y el mundo en el que vivía, trató de aprender de las equivocaciones y sufre las consecuencias de ellas. No lo dudes. Es igual a lo que es él, porque es una templanza, una ternura, una inteligencia. Estamos con el gran Héctor Sánchez. Después de esta presión, Héctor, no sé qué va a pasar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? Perfecto. ¿Bien? Perfecto, sí. Bueno, la verdad que estamos muy felices de tenerte, Héctor, porque sabemos que con Alejandra, cuando estuviste en nuestros programas, siempre tus palabras fueron eje de abrir el pensamiento, eje para transformar ideas. Y estando en un momento tan especial del mundo, pero vayamos primero a la Argentina y después nos vamos a ir al mundo. La verdad que es como que no entendemos nada, o la gente no entiende nada. Nosotros que... O quieren que no entendamos nada. Claro, nosotros que yo quiero decir algo, Ricardo. A veces quien pasa por aquí es nuestro camarógrafo. Nosotros es como que tenemos un camarógrafo propio. Así lo conocen a Daniel Martín, quien hace a veces el entre y la salida, es nuestro camarógrafo. Muchas gracias, Daniel, por ubicar las cámaras. El gran maestro, porque gracias a él puede salir esto como sale. Ahora en formato televisivo lo vemos, vemos todo. Entonces, ese es Daniel Martín, a quien le tienen que hacer el gesto también, a Daniel Martín. Sí, ¿qué pasa con lo que pasa, Héctor, a nivel geopolítico? Bueno, primero que todo, yo creo que lo que hay que ubicar, como vos lo decías, es la situación de Argentina. Sí. Nosotros somos un país periférico del sistema mundial. La periferia es lo primero que revienta cuando el sistema mundial explota. Me encanta la claridad. La periferia es lo primero que revienta. Y estamos en la periferia, listo, ya está. Nos despedimos del programa. Sí, ¿por qué? Porque lo que ocurre es que ver la destrucción de la periferia, hay dos formas de verla. Una con pesimismo y otra con optimismo. Así es. El pesimismo es solo centrarse en un mundo que termina, y es un mundo que termina, eso no es innegable, no es la primera vez, y el optimismo son las oportunidades que se abren. Claro. También es cierto que las oportunidades no se abren para todos. Bien. Porque cuando un mundo que termina no termina por casualidad. Ajá. Termina porque se agota. Es verdad. Y en ese agotamiento hay una cantidad enorme de gente que va a sufrir la crisis de la destrucción. ¿Qué es lo que se está agotando, Héctor? Lo que se agota es la forma de producción y la forma de consumo. Bien. Eso es siempre lo que, y por supuesto, eso yendo y centrándonos en lo que siempre se centra en este momento, que es la cuestión económica. Claro. En realidad lo que se agota es una cultura. Ahí está. Es una cultura. Ahí está. Que es la que le da dinamismo a todo el sistema. Es una toma de decisiones, una decodificación de la realidad. Y se agota porque se vuelve esquemática. Es decir, lo que ocurre es que, lo escuché hoy hablar acerca del sistema de educación. Sí. El sistema de educación se ha vuelto esquemático, enseña formalismos, claro, solo formalismos. Claro. Y los formalismos son simplificación de la realidad, claro, que funcionan,
da toma de decisión, lo ubica a uno en el mundo, pero el problema es que cuando se enseña, no se enseña qué realidad está esquematizando. Claro. Se enseña el formalismo como algo mágico. Claro. Entonces, cuando se sale del sistema educativo, se trata de interpretar la realidad, lo que han estudiado, Sí. a través del formalismo. Lo escuchaba Y hoy. te das cuenta que hay algo que no nos enseñan, a pensar por nosotros mismos. Sí, hay muchos, pero esto no es una equivocación, no es una equivocación. No, es un proceso, es un plan. No, es un plan, es un proceso natural. El sistema de educación se va adecuando a las necesidades sistémicas. Y la forma de producción requiere individuos estandarizados. Claro. ¿Por qué requiere individuos estandarizados? Porque la forma de producción requiere toma de decisiones estandarizadas. Exacto. Es la producción en serie. Entonces Claro. todo se protocoliza. Lo mecanizado. Todo hay un protocolo para la toma de decisiones. Parece la película de Charles Chaplin de allá y entonces, ¿te acordás? Eso era una Tiempos forma. modernos. Exactamente. Pero lo que ocurre es que ahora es con el pensamiento también. Claro, Claro. lo que sucede también, Héctor, que hoy estábamos hablando de educación. Sí. Yo tuve la oportunidad también de estudiar, de recibirme perito en estudio del trabajo en Alemania. Y cuando en aquellas épocas, hace unos años atrás, 25 años aproximadamente, un poquito más, hablabas de la automatización y hablabas del método, del tiempo, de la ergonomía, lo que se buscaba era mejorar la producción, la productividad, pero también se buscaba que el trabajador estuviera en su puesto de trabajo Digno. de una manera más digna. En esa época, y acá va la cosa que te quiero preguntar, nosotros teníamos producción, nosotros teníamos trabajo, nosotros teníamos proyectos de una industria pujante. Hasta el año 88, 87 todavía subsistíamos, si bien la caída comenzó en el 76 totalmente, ¿no? El tema es, pero ahora la estandarización no se aplica para el método de trabajo, sino para el método de pensamiento. ¿Es así? Es así, es así. Te pregunto. Sí. Lo que pasa es que el sistema necesita, y esto no es una cuestión que estoy acusando al sistema, es la dinámica natural. Necesita de un funcionamiento. El sistema se vuelve cada vez más complejo, más complejo. Es decir, las relaciones se van volviendo cada vez más rígidas. Entonces, cuando sale un individuo del estándar, desequilibra las situaciones. Qué interesante eso que estás diciendo. Entonces es lo que pasa en la burocracia, es lo que pasa en los ejércitos que no van a la guerra. Es decir, Claro. ¿cuál es el objetivo de la persona que interviene en esa organización? Subsistir. Claro. Y un individuo que se sale de la forma de pensamiento, ¿qué hace? Me molesta. Qué bien. Porque rompe mi plan de subsistencia. Claro, no está estandarizado a nivel de la media. Rompe lo que se llama mi carrera profesional. Claro. ¿Qué es mi carrera profesional? Terminar jubilado en buen estado. Esa es la carrera profesional. Al principio es la iniciativa lo que mueve. Y al final todo termina con el manejo de la estructura. ¿Quién maneja la empresa hoy? Al comienzo, el patrón. Al final, los gerentes. ¿Los gerentes qué buscan? Bueno, hay una cosa que me contó un cooperativista. Me dijo, hubo una época en la que nosotros buscábamos reunirnos y tener mayores ganancias. Entonces buscamos una ley, que saliera una ley de las cooperativas. Muy bien, lo logramos. Dice, y de repente apareció el contador. Y en una reunión nos dijo, este año vamos a andar bien, ¿eh? ¿Qué pasó?
le preguntamos, muchas ganancias, no, pero con el revalúo las cuentas dan perfecto. Es decir, antes era la producción, ahora el revalúo. Porque lo que se buscan son resultados en los números. Qué bien. ¿No? Pero esto es estándar. Fíjense, ¿cómo se ve, cuál es la forma de medir que un país funciona? A través del Producto Bruto Interno. Sí. Caramba. ¿Y la cantidad de nacimientos no tiene ningún valor? La cantidad, la media de muerte no tiene ningún valor. ¿Y el superávit fiscal? La cantidad de estabilidad de una pareja no tiene ningún valor. Quiere decir que si la estabilidad de una pareja son 3 años, anda perfecto el sistema mientras el Producto Bruto Interno funciona. Quiere decir... O haya déficit fiscal, que es ahora lo que se habla. Claro. O significa que si yo tengo solo un hijo y con eso no logro mantener ni siquiera la población, todo anda fenómeno. Claro. Eso no requiere una interpretación. No requiere que estamos planeando las cosas. Requiere una interpretación. Claro. Sí, estamos planeando las cosas porque es una manera, el índice, vos fijate, ¿no? Hay muchos índices. Claro. Uno, el índice de satisfacción, para analizarlo en otro momento, de una sociedad, pero el índice de natalidad, Claro. ¿qué está marcando? Está marcando que los países con pocos nacimientos, con poca población, están abiertos a la ocupación en un tiempo, a formar otros países o directamente a no darle la posibilidad de generar alternativas para cumplir con un espacio entre las naciones poderosas. Porque vos fijate, nosotros en este momento tenemos graves problemas geopolíticos. Nadie los habla, pero los tenemos. Sí. Los tenemos. Y vamos a adentrarnos un poquito en eso, que también es muy importante. Si nos remontamos a la historia, Ale, recordemos esto los tres. Vamos a hacer un juego acá, porque todo vale, todas las opiniones aquí valen. Si nos remontamos a la historia, vamos a la historia. Cuando la famosa vuelta de obligado, la flota francesa y la flota inglesa entró con una misión en un primer momento. Después, bueno, como los portugueses que estaban en Brasil, que fueron siempre los mayores aliados de los ingleses a lo largo de la historia, se pudo arreglar eso, pero la primera intención en aquel momento era, mediante el Paraná, dividir el litoral de esta parte del territorio. Entonces aparecía otro estado como fue el estado tapón de Uruguay, del otro lado estaba la capitanía de Chile, bueno. Pero a lo que voy hay cosas que a mí me preocupan y que debemos analizar en este momento. Las políticas que se están dando, que nos llevan a pensar, o los hechos que se están dando, que nos llevan a pensar que lo que estaba escrito hace más de 100 años, mucho más, 1896 aproximadamente, ¿no? Sí. Viene la segunda etapa, para que la Patagonia de alguna manera quede dividida del Estado Nacional, ¿sí? Sí. Y así lo mismo pasa con otras partes. Pero fíjate que se va dando una conflictiva, que a veces la ignorancia de los dirigentes, de lo que tienen la misión de conducir a la nación, como tienen ideas muy esquematizadas, y desconocen esta historia, porque para hacer política tenemos que saber toda la historia para dirigir un país, no ven esto que estamos viendo nosotros. No ven que, por ejemplo, los actos que están haciendo ellos, atacando a gobernadores, muchos, por desesperación o por responsabilidad, porque tienen a cargo a quienes lo votaron, a sus pueblos, se abroquelan y forman un grupo de gobernadores por un lado, por ejemplo en la zona patagónica. Por otro lado,
aparecen otros gobernadores que se están abroquelando también. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Insólito eso, Santa Fe, Buenos Aires. ¿Quién lo iba a decir? Sí. Pero nos olvidamos de que hubo algunos hombres que tiraron la primera piedra durante el gobierno de Menem, ¿sí? Y después, durante el gobierno anterior, hubo un diputado en aquel momento, o senador, hoy gobernador, de una provincia que dijo: nosotros estamos dispuestos a independizarnos y abrirnos. Son distintas etapas que se fueron dando a lo largo de esta geopolítica que se está marcando de afuera, con sus agentes de adentro, y que la podemos llevar también a lo que pasó con las Fuerzas Armadas, y acá termino porque quiero el análisis tuyo, que es el que vale. Cuando se pretendió en algún momento también hacer una división, una secesión, Tucumán, Salta, Jujuy, ¿lo recordás? Sí, sí. Mediante el proceso de la subversión, que eran quienes los que estaban ahí en ese momento, los que están dirigiendo el país ahora, muchos de los que tienen responsabilidad ahora. ¿Cómo ves esto vos? En relación a esto, Sí. si tenés que hacer un análisis geopolítico interno para después hacerlo externo, ¿cuál sería, Héctor? Bueno, yo creo que el primer problema es saber que no hemos llegado a esta situación por casualidad. Así es. Eso primero que todo. Lo segundo es que lo peor que se puede hacer es echarle la culpa a factores externos Claro. o a peleas internas intestinas. Claro. Es decir, aquí lo que falta es conducción. Total. Ese es el problema, falta conducción. Y la conducción tendrá que surgir si es que tenemos futuro. Y si no, no habrá futuro. Porque esta división del país... Cuando hablas de... No Sí. te quiero interrumpir, pero cuando hablas de la conducción, Sí. ahí pones a todos en el mismo paquete, ¿no es cierto? A todos los políticos en el mismo paquete. Sí, porque conducir es dar lineamientos, es aglutinar. Es decir, no es como se plantea ahora, esto lo tenemos que discutir. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Es decir, ¿tenemos que discutir el concepto de patria? No. Es decir, muy bien, si tenemos que discutir el concepto de patria, vamos fenómeno, porque se terminó. Y lo que sí hay que saber es que aquí hay un proceso que se trató de implementar desde el 55 en adelante. Total. Y que se empieza a implementar con Onganía, independientemente de Onganía lo pongo como un tiempo, como medidor de tiempo, en el que el concepto de patria se disuelve. No es un problema exclusivamente de Argentina. Por eso lo que hay que tener una visión general. No hay que olvidarse que en la Segunda Guerra Mundial se prohibió los himnos de los países, Sí. como por ejemplo Italia, Sí, señor. ¿no? Y Alemania. Y Alemania. Es decir, pero no solamente eso, sino que tampoco hay que olvidarse que el desarrollo europeo fue producto de defenderse contra el comunismo que avanzaba a una velocidad tremenda. Sí. Tampoco hay que olvidarse que los grupos que estaban en ejército regular en Francia, en Italia, estaban manejados por el comunismo. Así es. No lo estoy defendiendo, estoy marcando No, un no, hecho. es historia. Estoy marcando un Hitos. hecho, ¿no? Y tampoco hay que olvidarse que los países centrales defienden sus intereses Por supuesto. y que eso no hay que criticarlo. Es decir, lo que hay que hacer es tener política para la defensa de nuestros intereses. Claro que no las tenemos. No podemos estar llorando todos los días que el poder financiero trata de destruirnos, que Estados Unidos trata de dividirnos, porque en realidad Estados Unidos no trata de dividirnos, trata de chuparnos, que es otra cosa. Si para chuparnos tiene que dividir, nos dividirá. Esta es la cuestión. Héctor, entonces, esta es la geopolítica Sí, interna. ¿y a quién considerás en relación a esto de geopolítica interna que ha sido un conductor, ya sea a nivel nacional como internacional, para abrirnos a la geopolítica internacional? Bueno, primero que todo, Perón marcó una cosa, porque esto sí es muy importante también. Nosotros podemos estar conversando así por una cosa que nadie valora. Podemos conversarnos distintos orígenes. Yo de Tartagal, cerca de Bolivia, ustedes de acá. Y naturalmente, como le decía a un amigo mío, si no hubiera estado Perón, estaríamos hablando, le decía a mi amigo,
yo estaría hablando con el hijo del Tano y vos estarías hablando con el cabecita negra del interior. Claro. En cambio hoy nos hablamos tranquilamente, porque Perón marca, con todos los errores, porque tampoco era Dios, Era un hombre. define al argentino. Después de Perón hay un sentimiento de argentino, integra a toda una masa que no estaba integrada, así como Roca integra el territorio formalmente, porque no nos olvidemos que hasta antes de Roca, el norte de Santa Fe, el norte de Santiago del Estero, todo el Chaco, Formosa, parte de Salta, estaba en manos de no argentinos, de los indios, estaba en manos de los indios. No nos olvidemos que la Patagonia no existía para la Argentina. Esto lo marca, con la pequeña diferencia, Roca. Roca define al territorio argentino, que por otra parte también correspondía a una época. No nos olvidemos que Italia se unifica después que nosotros. Italia y Alemania en 1980 creo que fue que se decide formar los países, que es resultado del proceso que venía después de haber sido derrotado Napoleón. 1880. 1880. Pero discúlpame. Claro, si no, porque en el 80 y pico viene la unificación de Alemania. Claro, y que es un cambio de paradigma del mismo que se está dando ahora, que queda mucha gente afuera y hay gente que ingresa al sistema porque está preparado. Entonces ahora, en este momento, nosotros estamos en un cambio de paradigma. Las naciones le molestan al poder financiero. La pregunta, que es claro lo que decís, volviendo al tema anterior, no voy a repetir yo, sino la respuesta tuya. La secesión o la división de territorios, ¿ves que la tenemos cercana también nosotros si no aplicamos políticas de integración y políticas geopolíticas nacionales? En política, el tamaño de los territorios es la capacidad de los dirigentes. Claro. Claro, muy bueno. Eso define. Si tenemos 10 países, significa que esa es nuestra capacidad de manejo, la capacidad de cada uno de los manejos. Por eso es que cuando termina el Imperio Romano, que también termina igual que este sistema, por éxito, termina por éxito y agotamiento, no por falla, sino por éxito, termina de conquistar todo el mundo existente, el Mediterráneo, y cuando decide conquistar Persia y la India, no daban los valores. Claro. No daban los valores. ¿En qué se desmembra? En el feudalismo. Claro. Sí, porque la capacidad de dirección terminó en feudos. Claro. Entonces, si nosotros no somos capaces de generar una capacidad dirigente que nos asegure la soberanía, por eso es lo que la doctrina de Perón empieza por soberanía política, no empieza por justicia social. Claro. Empieza por soberanía política. Justicia social es la última. Claro, eso es lo que centra todo. Pero no hay soberanía política sin independencia económica. Claro. Claro. Y eso es lo que da la posibilidad de la justicia social. ¿Y qué nos pasó con nuestra soberanía política? Bueno, tuvimos empezamos, así como nuestros oligarcas miraban a París, Sí. nosotros miramos a Miami. Muy bueno. Ni siquiera miramos a Washington. Mira lo que acabas de decir. Y No lo había pensado nunca, pero genial. como imagen. Sí. Es lamentable. Cuando Miami era lo más bajo de Estados Unidos, no existía. Claro, a Washington, bueno, somos unos dependientes asquerosos, pero a Miami, ¿qué vamos a hacer a Miami? Vamos a bañarnos, no te alcanza Mar del Plata. Bueno, quería ir más lejos, no te alcanza Punta del Este. Quería un poquito más lejos, no te alcanza. Brasil. Brasil, donde está el Cristo Redentor, Claro. Río de Janeiro. Caramba, qué barbaridad. Bien. Es decir, en definitiva, estamos buscando modelos para copiar. Y eso es lo que, por supuesto, genera la dependencia. Perdón, ¿Y qué modelo estaríamos copiando hoy?
queremos copiar un modelo teórico que no existió nunca. Por ejemplo, lo tenemos a Milei mirando... el pensamiento austríaco. Claro, pero esto es parte de la historia del mundo. Es parte de la historia del mundo. Siempre un relato, cualquiera sea, mira el pasado como el paraíso perdido. Entonces, Milei construyó un relato, donde resulta que cuando se inició este sistema era todo maravilloso. No es maravilloso ahora, no era maravilloso ayer, ni fue maravilloso antes, era una construcción humana. Claro. Era una construcción humana, claro, en la que se desarrolla, funciona, hay un momento que parece perfecto, dentro de todo, para la gran mayoría, y después hay otro momento en que es desastroso, y el sistema se agota, vaya a una catástrofe, y esperemos que se recomience. Ojo, que las catástrofes no son gratis, y no estoy hablando de economía. En la Primera Guerra Mundial creo que debe haber una estimación, me corregirán, pero por lo menos 10 millones se tragó. Sí. En la segunda 60, y ahora con la capacidad que hay, ¿cuánto calculamos? ¿600 millones? Bueno, es parte de la cosa. Es cuando uno dirige, cuando el general manda a las tropas, la discusión es ¿cuánta gente va a morir? Si tenemos éxito, el 10%. Primero se sientan en la tabla los centros de poder, y son los que digitan. Pero es así la cosa. Sí. Si tenemos suerte, el 10%. Si las cosas van más o menos 20%, y el 30% hay que empezar, hay que tener cuidado. Y la discusión que sigue es esto. La otra discusión que sigue: ¿cuántos muertos nos vamos a ahorrar? Porque eso va a evaluar si vamos a decidir el 10, el 20 o el 30. Nadie piensa, ni se puede pensar en una situación de guerra. Caramba, y las madres y los padres, porque lo que viene es peor. Cuando se llega a la situación de guerra, se llega a una situación porque la catástrofe es peor. Claro. El Imperio Romano desapareció. ¿Sí? ¿Crees que estamos cerca de una catástrofe social? En estos sistemas, en las crisis sistémicas, no se resuelven teóricamente. Es decir, los intereses que van a morir están dispuestos a morir. Héctor, vos hablaste de que a veces se sale de la periferia también con optimismo. Bueno, cuando cayó el Imperio Romano, lo primero que hizo fue desprenderse de Inglaterra. Claro. Después de España. ¿Cuáles son los dos imperios que surgieron posteriormente? Claro. España e Inglaterra. Por supuesto, no fue mágico. No fue mágico. Se habla de la reconquista de España con los moros. ¿Qué reconquista? 700 años hacía que estaban. Claro. Muy bueno. Efectivamente, por eso la cultura quedó tan sellada. Claro. 700 años. Claro. Es conquista. Bueno, esa es la historia del mundo. Esa es la historia del mundo. O estamos dispuestos a mirar con frialdad esta situación y plantear soluciones soluciones inmediatas, de corto plazo y de mediano plazo, pero para eso hay que tener una perspectiva de futuro, hay que tener un modelo. Mira, ¿sabes lo que me viene a la mente? Algo que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver. Cuando hablábamos de... Perdón, gracias, sí. Ale. Me entusiasmo. Cuando hablábamos de... Gracias. No. Cuando hablábamos de... Nosotros de qué fue lo primero de los 3 ejes de Perón. Soberanía económica, independencia, soberanía política. Soberanía política primero, sí. Independencia económica y justicia social. Y cuando hablamos de soberanía política, mira lo que me vino de lo que es pensar en futuro del país. Perón, en aquel momento, escribe un libro, La Nación en Armas, que muchos ignorantes después hablaron, no, que quería militarizar, nada. Quería que se tuviera conciencia de que cada uno en la nación era un soldado y tenía que cumplir su misión. El profesional, el trabajador, todos tenían que cumplir su misión. Y crea la Escuela de Defensa Nacional, vos te acordás de esto, sí. La cual tengo el honor de ser egresado, en donde esa Escuela de Defensa Nacional
se creó con la misión de enseñarle geopolítica no a los militares, sino a los civiles, para que aprendieran los ejes de la defensa. O sea, qué claro que tenía todo esto para no llegar a lo que llegamos hoy. Y esos valores se han deformado de tal manera que no solamente el problema es que lo hablamos nosotros, muchos que estarían en condiciones igual que nosotros lo ignoran, no lo quieren ver. Y los que tienen como misión informarlo, lo desinforman. Así es. Y estamos como sociedad en donde estamos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación, Héctor, según tu visión? Y a su vez, Héctor, ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas y por qué? Bueno, vamos a empezar con las Fuerzas Armadas para ver por qué. Dale. Las Fuerzas Armadas, el famoso juicio a los militares, que no lo discuto, que lo merecían por traición a la patria, pero hay que ver en qué contexto se dio. Se dio en un contexto donde Estados Unidos o el poder, porque Estados Unidos no es el poder, el poder que maneja el mundo, decidió terminar con los ejércitos regulares, porque eran un problema. Era el problema de defensa del territorio. Pero, perdón, ahí hay algo muy bueno en lo que estás diciendo. Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero sí, que debemos aclararlo. Que las Fuerzas Armadas, fíjate vos, que la ideología de lo que pasó acá y todo lo demás, no la llevaron a cabo los militares. La ideología y la planificación la llevaron adelante los ejes de poder civiles, claro, que trabajaban para este proyecto. Así es. Las Fuerzas Armadas cumplen una misión y políticamente hubo una deformación que tendrán que pagar sus culpas quienes las tengan que pagar, como las pagaron. Pero fíjate vos que creo, y te pregunto, que el eje que marcó en el continente el cambio y que tenían que desaparecer esas Fuerzas Armadas fue Malvinas. Sí, exacto. Fue Malvinas. Fue Malvinas. Porque ahí algunas personas que yo conozco, algunos que estuvieron allá, decían, pero ¿cómo es esto? Nosotros estuvimos peleando contra y nos estamos bombardeando. No entendían nada. Sí. Y hubo un eje a nivel continental que dijo Estados Unidos a los centros de poder, acá tenemos que cambiar esto porque si no tenemos la contrarrevolución. Claro. Y aparece el proyecto Democracia con eso. Sí, sí, y entonces viene lo que pasó en la Argentina por el tema de Malvinas, en otros lugares fueron pasando otras cosas, pero se castigaron a las Fuerzas Armadas y se las dejó cada vez más lejos de los ejes de decisión. No siendo esto lo mismo en Brasil que en Argentina, porque allá siguen estando en el eje de decisión las Fuerzas Armadas, ¿no? Héctor, vos dijiste recién, Estados Unidos no es el poder que maneja el mundo. Claro. ¿Cuál es el poder que maneja el mundo? Es el poder financiero. Por ejemplo, nosotros estamos en manos de BlackRock. Claro. No estamos en manos de Estados Unidos. Claro, pero discúlpame. Sí. Estamos en manos te pregunto, estamos en manos de, discúlpame por mi entusiasmo con vos. Estamos en manos de BlackRock, no cabe ninguna duda, y de otras como BlackRock. Sí. Esto nos está marcando que digamos el valor de país, de potencia hegemónica de Estados Unidos está siendo dejado de lado y su lugar lo van ocupando estos espacios de poder. Sí. Estados Unidos está en una situación desastrosa. Por supuesto que conserva un gran poder de destrucción. Ese es el problema de Estados Unidos, que conserva un gran poder de destrucción. Claro. Tiene 1000 descarrilamientos por año. La infraestructura de ferrocarriles pero hay que entrar al sitio de ingenieros, al ASME de Estados Unidos, para ver el diagnóstico sobre la infraestructura de Estados Unidos. Vías, puentes, agua. Y esto es, digamos, los servicios normales. Ni qué hablar de contaminación, ni qué hablar de la salud. Es decir, no se ve a los que dirigen a Estados Unidos con la información y el espíritu crítico
el espíritu crítico. Pero además hay que ver los informes de las Fuerzas Armadas. Claro. Los informes de las Fuerzas Armadas no consiguen efectivos con la suficiente educación. Porque el problema que nosotros tenemos en la educación no es un problema argentino, No. es un problema mundial, de Occidente. ¿Y quiénes tienen las mejores Fuerzas Armadas para vos? Las mejores Fuerzas Armadas en este momento, las que se van formando, Sí. porque se encontraron primero con graves problemas, para mí es Rusia, porque está activa y va realimentando las fallas y va ajustando, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que la guerra cambió totalmente de forma. Sí. Totalmente de forma, Sí. no es más la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Hay que manejar drones, hay que manejar satélites. Las primeras pruebas se dieron en Malvinas, ¿te acordás que aparece ahí? Claro. Y viene el eje de transformación. Claro, Fíjate viene. que la importancia de Malvinas a nivel Claro. internacional. Y además hay otro problema, hay que manejar la inteligencia artificial. Claro. Y la inteligencia artificial, a la cual todos miran maravillados, esperando que le resuelvan los problemas, que es lógico que piensen eso, porque a medida que el individuo se va volviendo cada vez más incapaz, busca que alguna cuestión mágica le resuelva los problemas. Tiene la inteligencia artificial tiene la rigidez del algoritmo que se planeó. Claro. Muy bueno. Muy bueno lo que está diciendo. Muy bueno lo que Héctor, Sí. vos estabas hablando también sobre las guerras. Sí. Primero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el análisis que haces de las dos guerras que están en estos momentos combatiéndose? Y después te quiero preguntar sobre Malvinas y la visita de Cameron. ¿Cuál es tu análisis geopolítico? Bueno, la visita de Cameron es para reafirmar la soberanía sobre las Malvinas, eso no hay ninguna duda. Que además, con el espíritu de defensa que tenemos nosotros de la soberanía, no les cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué no defendemos Malvinas? Porque tenemos una mentalidad económica, es decir, creemos que la economía es lo único que funciona. Bien. Lo único que funciona. Es decir, además estamos planeando siempre como bolicheros. Sí. Yo estoy bien, todo el mundo tiene que estar bien. Seguro que todo el mundo está bien. ¿Y tu análisis de las guerras en el mundo? Bueno, esto es parte del... se van a ir agravando porque son guerras entre dos grupos. Uno que mira hacia adelante porque no le queda alternativa y otro que mira hacia atrás porque no tiene capacidad. El que miran hacia atrás que no tienen capacidad, ¿quiénes son? Estados Unidos y el Occidente. Perfecto. Occidente. Porque ha perdido capacidad. Caramba, nosotros hablamos de Milei, ¿no? Y me sorprende cuando se habla de Milei. Análisis psicológicos, análisis... ¿Qué tendrá que ver? No, la tontería. Hay que hacer un análisis político. Se habla de Biden. Por supuesto que los análisis psicológicos son interesantes, muy interesantes, para un psiquiatra, no para la política. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué razón en Estados Unidos hay un presidente que está cagado? Porque alguna razón hay. Y que lo pueden llegar a volver a votar. Y Sí, que puede sí, asumir otro que también está sí, cagá. bueno, o tiene otra. Quiere decir que son útiles. Son Ahí está. útiles. Son Son útiles. útiles. Entonces, en política, si yo fuera psiquiatra o médico Sí. dedicado a eso, sí me interesaría un análisis psicológico de cada uno de estos hombres. Pero desde el punto de vista político no se analiza la psiquiatría del tipo. Y desde el punto de vista... Napoleón estaba piantado, Napoleón. ¿Qué importancia tiene? Y desde el punto de vista político, ¿cuál es el plan de Javier Milei? El plan de Javier Milei no es el plan de Javier Milei. Claro. ¿De quién es? Y ¿De BlackRock? ¿Vos crees que llegó por casualidad? No. A ver, mañana, ¿qué le parece si empezamos a caminar la calle o a través de esta radio nos planteamos como candidato a presidente? ¿Vos crees que vamos a llegar? Es decir, alguien lo manejó y alguien está detrás y seguirá hasta que sea útil. Cuando deje de ser útil, entonces sí aparecerán todas las acusaciones psiquiátricas o
o la que sea conveniente ¿Y en el quién lo momento. manejó para vos, Héctor? Mira, hay que ver quién se beneficia y, como dicen las novelas de detectives, seguir la ruta del dinero. Mira, Está muy bien. ¿Eh? ¿Y no crees que también fue en oposición a lo otro, a lo que había? ¿Cuál fue la oposición? Porque no la vi yo la oposición. ¿O vos creés que Alberto se equivocó? A los que venimos del movimiento nacional, claro. Alberto no nos desilusionó, ¿eh? Hizo lo que nosotros sabíamos. Hizo lo que esperábamos. Claro. Un desastre. Claro, claro. Fíjate lo que él dijo, Ale, a los que venimos del movimiento nacional. Lo marcó bien. ¿Y Massa como candidato? El problema de Massa, Massa tiene una cualidad muy buena, tiene calle. Pero el problema de los candidatos actuales es que la gente tiene que sentir que dicen la verdad. Claro. ¿Y dije cuál es el problema? Que no dicen la verdad. Claro. No dicen la verdad porque si no, no estaría ahora yendo a donde va Massa. Claro. Y eso ¿A fue... dónde va Massa? Va a ocupar un lugar en un ente financiero internacional muy importante. Pero además, cuando uno ve que decir la verdad es importante, entiende por qué ganó Milei. Claro. Porque qué bien. porque dijo muchas verdades. Claro. Muchas verdades. Claro. La solución es un desastre. Claro. Eso es otra cuestión. Pero el tipo dijo lo que iba a hacer y la gente se arrodilló. Pero no solo eso, sino dijo verdades. Claro. Dijo verdades Claro. sobre el diagnóstico. Sí. Sí. Ahora, la solución, agarrate Catalina, que vienen degollando, pero es otra cuestión. Claro, una pregunta, Héctor, Sí. en base a una pregunta que hizo Ale. Me parece Sí, que con esto finalizamos, pero te voy a pedir más Otra. capítulos porque Sí. sos un genio, Bueno, Héctor. no exageremos, Es maravilloso, como no, te no juro, exageremos. te juro. Hay No. mentes que son te brillantes. está diciendo la verdad, la querida maestra. Vamos a... ella te hablaba de lo que son, quiénes son los centros de poder. Y yo creo que lo que tenemos que destacar, y te lo pregunto, Sí. es que los centros de poder son los señores de la mesa de la tabla redonda, ¿no es cierto?, que se juntan en la City de Londres y que son los primeros que digitan los proyectos que se van a dar en el mundo. Sí, sí. ¿Es así? Sí. Pero sin crítica, ¿eh? Es su función. Sí, no Claro. Sin crítica. Mi querido Héctor, hay cantidad de mensajes de los oyentes, como siempre y desde siempre. Un placer tenerte, Héctor Sánchez. Bueno, un lujazo. muchas gracias, Un lujazo. Pero no exageremos. Es que es un lujo, porque es tan lindo que uno tenga una apertura y uno tenga un conocimiento y uno pueda discernir, porque algunos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, Claro. pero la tenés clara. Entonces es como cuando alguien dice hay un plan. Bueno, ¿cuál es el plan? Es vamos hacia acá. El problema es cuando no tenemos nada directamente. Yo lo diría de otra manera. Tengo una aproximación. Es que una la vamos a ir aproximación. ajustando con Y el la vamos a tiempo. ir vamos a hacer los ajustes de tuerca. Claro, ¿Sí? claro. Gracias, Invitamos Héctor. para otra. Bueno, Cuídate mucho, maestro. Bueno, Gracias. Gracias, Héctor. Ricardo, nos despedimos hasta El Transformador la semana que viene, jueves de 15 a 16, pero mañana nos encontramos de 14 a 15 con Cultura Energética. Así es. Ahí vamos. En una mesaza. Ahí va. Chao. Gracias, los amamos.